Bueno, hoy vamos a empezar tema nuevo, tema de trabajo y energía. Y quizás trabajo y energía son las dos palabras que van a conectar esta parte de la materia con la siguiente y que le dan quizás la unidad de esta materia se llama mecánica y termodinámica. Y son las dos palabras que nos van a permitir hacer el salto. ¿Sí? Todavía falta un tiempo, faltan unas clases para llegar ahí, pero creo que son las dos palabras y por ende son los dos conceptos, porque no usamos palabras para nombrar la nada misma, son los dos conceptos que nos van a permitir unir esta parte de la materia que veníamos viendo hasta ahora y la siguiente. Si quieren, hasta ahora vinimos juntando herramientas teóricas y herramientas también operativas para poder llegar a estas definiciones y después hacer el salto hacia la termodinámica. Creo que hay un buen link ahí. El concepto de energía y el concepto de trabajo son conceptos centrales para la física y son conceptos que, y a la vez tienen una cosa muy copada dentro de ellos, que es que en lugar de ser vectores, son escalares. Y entonces hace que las cuentas que uno tenga que hacer con ellos sean más sencillas. Y entonces van a ser una herramienta también a la que uno más va a tratar de acceder para resolver los problemas, porque se complica menos la vida. Uno quiere modelar y que los modelos sean tan sencillos como pueda. Entonces, si uno puede, en lugar de trabajar con tres ecuaciones, una ecuación que tiene tres componentes, digamos, trabajar con una única ecuación donde los elementos son escalares, bueno, eso simplifica la vida. Igual los vectores van a andar por ahí, pero nos va a simplificar bastante la vida. Y esta es la primera, estoy segura que esta ecuación de la energía ustedes la conocen desde hace mucho, desde antes de conocer quizás el concepto de cinemática o el concepto de dinámica, simplemente porque Einstein es recontra famoso más allá de la disciplina. Y lo pongo simplemente como una muestra de que el concepto de energía, sin que uno la palabra energía, sin que uno la asocie a nada de contenido físico, ya está dando vueltas, así como está dando vueltas en el sentido coloquial, ¿sí? Cuando uno dice, ay, no tengo energía para nada, bueno, ahí hay una cosa más coloquial, pero desde el punto de vista de que la energía puede ser una fórmula, es algo que ustedes saben hace muchos años, ¿sí? Simplemente no saben lo que son quizás los elementos que están en esa fórmula. Y en este caso, esta fórmula de energía vale para cosas que se mueven a velocidades muy grandes. Esta es la velocidad de la luz. Nosotros no vamos a trabajar en estos problemas. Entonces, esta fórmula, nunca vamos a escribir en la materia esta fórmula, pero ustedes ya la conocen, ya de alguna manera, antes de llegar hasta acá en su vida ya sabían que para la energía uno podía tener una fórmula matemática. Bueno, hoy vamos a tratar de llegar a algunas fórmulas, no todas. La clase que viene vamos a ver lo más grosso. Hoy nos vamos a dedicar más que nada al trabajo. Bien. Acá lo que hice fue un resumen de las cosas que vamos a ver, ¿sí? Esto no es para discutirlo ahora, sino que es al revés. Es algo para que ustedes miren al final del capítulo y vean si esas cosas las tienen claras, ¿sí? Es una especie de actividad para reflexionar sobre lo que aprendieron. Y si no lo aprendieron, volver a mirarlo. Así que voy a saltearlo esto. O sea, voy a saltearlo porque la idea es que es para ustedes, es trabajo para ustedes. Bien. Entonces vamos a definir qué es el trabajo de una fuerza, ¿sí? Entonces, trabajo nosotros en general en la bibliografía latina o castellana se usa la palabra T para definir el trabajo. También algunos usan L. Sin embargo, en toda la bibliografía anglosajona se usa W asociado a work, que quiere decir trabajo en inglés, ¿sí? En el libro van a ver que usan siempre W, trayendo mucha confusión, porque en el libro también W minúscula le llamaban al peso, ¿se acuerdan? Entonces, y acá lo único que hace es nombrarlo con mayúscula, ¿sí? Pero la mejor estrategia para poder distinguir un concepto de otro en física, ya saben, es saber cuáles son las unidades en las que eso se expresa, o sea, saber cuál es la definición de ese concepto, porque si yo sé la definición, sé sus unidades y ahí medio que me puedo avivar si me están hablando de uno o de otro, ¿sí? Entonces, primero vamos a definir el trabajo. El trabajo se define como fuerza, producto escalar
la distancia recorrida. Entonces, vamos a ver varias cosas. Primero, aparece este punto grueso, ¿sí? Que el libro lo marca de esta manera y ahora vamos en la próxima transparencia a discutir cómo se hace esa cuenta, ¿sí? Pero vamos a discutir las unidades. Las unidades de trabajo van a ser una unidad nueva que se llama el joule, ¿sí? Se escribe así, joule, que es el apellido de un físico inglés, ¿sí? ¿Y qué unidad es el joule? Es una unidad que se compone de otras dos unidades. Es newton, porque es la unidad de fuerza, y metro o longitud, porque es la unidad de la distancia, ¿sí? Entonces, el joule es newton por metro, ¿sí? Y esa va a ser la manera más fácil de definir el joule para nosotros. Newton por metro. Bien. Avancemos a ver cómo hacemos esta cuenta, ¿sí? Y después vamos a meternos en problemas y qué sé yo. Esta sería como la transparencia de repaso matemático. Esto ustedes lo vieron en la guía 0, tuvieron ejercicios así. Pero bueno, vamos a volver a discutirlo. Esperen que voy a cerrar, que tengo varias cositas que me molestan. Bien. Entonces, esto es el producto escalar. ¿Qué es el producto escalar? El producto escalar se puede hacer de dos maneras. Es un producto entre vectores, primera cosa. No es un producto clásico, 3×4, como hicimos en la primaria. Es un producto entre vectores. Y hay dos maneras posibles de hacer esta cuenta. Una es, si yo tengo el vector A, ¿se ve acá el vector que estoy señalando en rojo? Y el vector B. ¿Sí? Que son dos vectores en el espacio tridimensional, ¿sí? Y hay un ángulo entre ellos, ¿sí? Que llamaré θ AB. El producto escalar entre A y B va a ser el módulo de A por el módulo de B por el coseno de B. Fíjese que acá no lo dice, ¿sí? El libro explícitamente, pero cuando nos ponen A y B sin la flechita arriba, nos están hablando del módulo, ¿sí? O sea que si yo quiero saber cuánto va a ser el producto escalar entre A y B, tengo que saber cuánto mide esto, si conozco el ángulo, calculo el coseno y me da el número, ¿sí? Esa es una manera posible. Y hay otra manera. Si yo conozco las componentes de cada vector, fíjense, si conozco A, el vector A que tiene 3 componentes, si son dato para mí, y conozco el vector B que también tiene 3 componentes y son dato para mí, alguna podría ser 0, pero digamos son 3 componentes, el producto escalar entre ellos va a ser igual a la suma de los productos de las componentes. Fíjense, hago componente X con componente X más componente Y con componente Y. Esperen que no sé si se ve esto. Entonces, vamos a agarrar un color. No. Entonces, fíjense, hacen componente X con componente X, componente Y con componente Y Z con Z, y se suman. Y fíjense, como estos son números, esto me va a dar un número, esto me va a dar un número y esto me va a dar un número. Con lo cual, el producto escalar, hecho de esta manera, también me da un número. Fíjense que el nombre de producto escalar deviene justamente de que el resultado de hacer esa cuenta es un escalar. Un escalar es un número, digamos, un número simple sin que sea un vector, digamos. Definimos, o si quieren, pensamos al escalar como la contrapartida del vector. Bien, esto es repaso para el que salteó la guía 0. Y porque lo vamos a recontrausar. Y entonces ahora vamos a empezar a hacer algunos ejemplos para poder definir y para poder hacernos a la idea de qué es este trabajo. Entonces, como primera cosa, si se acuerdan, acá cuando yo definí el trabajo de una fuerza F. ¿Sí? Entonces el trabajo es de cada fuerza. Si yo tengo sobre un cuerpo que actúan 10 fuerzas, cada fuerza hará un trabajo, ¿sí? Esa es la primera cosa. El trabajo está asociado a una fuerza, ¿sí? No a un cuerpo, ¿sí? Y el trabajo sobre un cuerpo será asociado a la cantidad de fuerzas que esté aplicada sobre él y el trabajo que haga cada una de ellas. Entonces veamos este ejemplo. Acá tienen una persona, ¿sí?
Esperen que perdí mi mouse. Acá está el dibujo. ¿Sí? Acá tienen, una persona dice, Esteban ejerce una fuerza constante de 210 newton sobre un automóvil averiado, mientras lo empuja a una distancia de 18 metros. ¿Sí? ¿Cómo hay algún problema en los neumáticos? El tipo hace una fuerza en esta dirección. ¿Se ve mi flechita donde estoy marcando la dirección? Pero el cuerpo se mueve en la dirección horizontal. ¿Bien? Bien. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el trabajo que efectúa Esteban? O sea, ¿cuánto es el trabajo que efectúa la fuerza esta que está ejerciendo el protagonista de nuestro problema? ¿Se ve? ¿Estamos todos hasta acá? Fíjense que la fuerza tiene una parte que es en la dirección horizontal y una parte que es en la dirección vertical. ¿Sí? Bien. Entonces, mantuve esto un poco también para ir revisando estrategias para resolver problemas, que es algo que hay que ir mejorando a partir del avance de la materia. Entonces, primera cosa, identificar qué es lo que me piden, identificar qué fórmula necesito para hacer el cálculo. ¿Sí? Bien. Ustedes conocen la fuerza y conocen la distancia y conocen el ángulo entre ellas. ¿Cómo conocen el ángulo entre ellas? Porque les dicen que Esteban ejerce una fuerza. Esperen que vamos a continuar con el dibujo acá. Les dicen, el auto se mueve en la dirección. Vamos a hacer una raya bien. Les dicen que el auto se mueve en esta dirección, ¿sí? Que llamamos la dirección X si quieren, y avanza 18 metros en la dirección X, y la fuerza que aplica es en esta dirección. Perdón. La fuerza que se aplica es en esta dirección. Y les dicen que este ángulo es 30 grados, si no me equivoco. ¿Dónde está esa información que el ángulo es 30 grados? Porque les dicen que para que la rueda no sé qué pase, él ejerce una fuerza que es con inclinación de 30 grados respecto a la dirección de movimiento. ¿Sí? Respecto a esa dirección. Entonces, y les dicen, bueno, esta F vale 210 newtons en esta dirección, que no sabemos cuál es, si el módulo de F es 210 newtons. Esperen que me quedó esto mal. Voy a borrar acá. Y el ángulo es 30 grados. Bien. Entonces, uno puede usar cualquier estrategia para hacer esta cuenta. Fíjense, uno podría decir, bueno, si yo conozco este ángulo, puedo conocer las dos componentes de la fuerza. O sea que puedo decir que la fuerza, ¿sí?, va a tener la componente X. ¿Cuánto vale la componente X de esta fuerza? ¿Todos están cancheros ya con descomponer? ¿Cuánto vale la componente X de esta fuerza? ¿Cuánto vale eso? Coseno de 30 por fuerza, por módulo de 30, por módulo de fuerza. F, o sea, el módulo de F por el coseno de 30. Y la componente Y vale F por el seno de 30. ¿Cómo sé esto? Y porque este es el cateto, si yo me hago este triángulo, acuérdense, esperen que esta rayita me está saliendo mal. Si yo pienso que tengo este triángulo rectángulo, la base de este triángulo, por decirlo así, es el cateto adyacente a este ángulo. Entonces, el módulo, o sea, la hipotenusa, por el coseno del ángulo me va a dar esta longitud. Y la componente Y, que sería esta, va a ser el cateto opuesto. Entonces va a ser F por el seno. ¿Sí? Eso, a esta altura, es, digamos, esencial. Si hay alguien que todavía este paso de este gráfico acá no sabe cómo se hace, pregúntelo, ¿sí? O búsquelo en un libro o búsquelo en las clases anteriores. No se puede
acceder a avanzar en esta materia si uno no tiene claro esto. Bien, entonces el trabajo uno lo puede escribir de dos maneras, fíjense. O lo pienso como el módulo de f por s por el coseno del ángulo, el módulo de f es 2/10, el módulo de la distancia recorrida es 18 por el coseno de 30, de este número, o lo pienso como la otra expresión que teníamos acá, que les había dado antes, el producto escalar como el producto de las componentes sumadas. ¿Y cuál es la componente del desplazamiento de este cuerpo? Y se desplaza 18 metros en el eje X, esperen que está, esto me quedó de más, y 0 en el eje Y. ¿Todos ven que se desplaza 0 en el eje Y? ¿Sí? No levita, no sube este auto, solo se mueve en el eje X. Entonces la cuenta sería la componente X por lo que vale la longitud en el eje X. Ah, perdón, esta es otra cuenta. La que está acá, no quiero confundir. No, miren esto. Esto es para la parte B. Si lo hiciéramos para el caso nuestro, para este que estoy diciendo, esto sí que estoy escribiendo, está bien, sería, esperen que no sé dónde anotarlo. El trabajo les daría F por S, o sea que sería la componente X por SX más la componente Y por SY. Y esta parte les daría 0, porque esto no se desplaza en el eje Y. Y esta parte sería la cuenta que habría que hacer, que les daría lo mismo que esto, ¿sí? Es un buen ejercicio agarrar esto, hacer la componente X de la fuerza, como acabamos de decir, que será F por coseno de 30, y multiplicar por 18. Fíjense que la cuenta les queda la misma. F por coseno de 30 por 18, y lo otro les suma 0, porque no hay desplazamiento, ¿sí? Bien. Esperen que esto lo grabo para ponerlo después con las teóricas. Bien. De la misma manera, la parte B del ejercicio les propone algo más complicado. Les dice, bueno, ahora este chabón vuelve a hacer otra fuerza distinta y se las dan, en lugar de dárselas expresadas, esta es la parte B, expresadas en un módulo y una inclinación, se las dan expresadas como un vector. Fíjense cómo les impone el ejercicio trabajar con dos expresiones del mismo objeto físico, ¿sí? Y les dice que el desplazamiento también es un vector. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que ya el desplazamiento, así como en el ejercicio inicial, el desplazamiento, perdón, lo que veíamos era un desplazamiento en el eje X, ¿sí? En la parte A. En la parte B se mueve un rato, un cacho para acá y un cacho para acá. Es decir, se mueve en esta dirección el móvil. Y entonces, como no tengo el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, lo que el ejercicio les propone es, no vayas a buscar esa fórmula del trabajo porque no te sirve. Podrías sacarlo, podrías hacerte los gráficos y calcular el ángulo y hacer un montón de trigonometría y sacarlo. Pero lo mejor es usarte la otra definición, porque total tenés las componentes de tu fuerza y tu desplazamiento. Y entonces es lo que hace. Calcula la componente X, las multiplica entre sí, hace lo mismo con las componentes Y y la suma, y esto les da el trabajo, ¿sí? Esto simplemente, este ejercicio es un ejercicio operativo. No tiene grandes conceptos, salvo repasar que uno entiende cómo se hacen estas cuentas, ¿sí? Es para eso que lo puse. Bien. Esperen que saco esto. Muy bien. Entonces avancemos. Y lo que vamos a hacer ahora es otro ejemplo un poquito más complicado, ¿sí? ¿Por qué es un poquito más complicado? Tómense un momento para leerlo, el ejercicio. Dice que tienen un tractor, ¿sí? Que arrastra un trineo, arrastra un objeto, ¿sí? 20 metros en la horizontal. Ahora les muestro el dibujo. Les dice cuál es el peso total del trineo
cuál es la carga que tiene el trineo, o sea, cuánto es lo que está arriba, y el tipo de fuerza que se ejerce. Y les dice que hay fricción. ¿Sí? Ahora voy a avanzar hacia el dibujo para que... O sea, lo que tienen es esto. ¿Sí? Tienen. Este es el trineo, está lleno con algo. Hay un tractor, lo que sea, que está ejerciendo una fuerza que no es a lo largo de la dirección de movimiento, sino que tiene un ángulo. ¿Sí? Y tienen, hay rozamiento con el piso. ¿Sí? Entonces, veamos esto. Entonces, hagamos la lista de las fuerzas que actúan. Tenemos peso, tenemos normal, tenemos rozamiento y tenemos la fuerza del tractor. ¿Todos ven que estas son las 4 fuerzas que actúan en este sistema? ¿Sí? A ver, ¿el peso por qué aparece? ¿Qué les parece? ¿Por Porque qué estamos en existe la el Tierra peso? y siempre está. Uy, se durmieron. Tengo el peso porque tengo la Tierra que está abajo. Y estas 3 son de contacto. La normal es el contacto con el piso, el rozamiento es el contacto con el piso, pero con rozamiento. ¿Sí? Me parece que sí, puede ser que no los escuche. A ver. Vamos a ver si Hola, tengo, hola, si tengo muy hola. bajo el volumen. No, no nos escucha. Ah, lo tenía súper bajo. Lo tenía súper bajo y además mi vecino al lado no sé qué está haciendo, o sea que no escucho nada. A ver si ahora volvemos. A ver, alguno si me dice una palabra, si lo escucho. Hola, hola. Hola, ahí vamos, ahí te escuché. Sí, muy bien, gracias. No, porque creo que yo venía contestando todas. Y Ay, no. pobre, estabas hablando solo. Yo escucho solo el ruido de mi vecino, perdón, ahora lo subí, lo puse más alto. Bueno, entonces, normal, rozamiento y esta fuerza que hace el tractor son las fuerzas asociadas o externas, digamos, o las fuerzas que están asociadas a los contactos. Acuérdense, siempre les digo, uno tiene tantas fuerzas como contactos tiene, más el rozamiento. Perdón, más el rozamiento, más el peso. Y el rozamiento sí es algo que les tienen que decir siempre si se considera o no dentro del problema. Bien. Entonces, fíjense, cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre de esta situación, o sea, uno se aviva de esto y dice, bueno, me hice esta lista y ahora esta lista la meto en un diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a tener el peso, ¿sí? Fíjense que el libro usa la coma como punto, como nosotros usamos el punto, pero a veces directamente no lo pone. Pero eso es una forma de trabajo. La normal, la fuerza del tractor y el rozamiento. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, si tengo que calcular ¿el trabajo de quién? El trabajo ejercido sobre este trineo va a ser el trabajo que sea la suma de los trabajos de la normal, el peso, el rozamiento y la fuerza del tractor. Y ahora vamos a discutir cosas que van a ser súper importantes para todo lo que resta de la materia. Esperen que me mandó al lugar donde estoy guardando los gráficos. Bien, muy bien, entonces. Vamos a borrar esto, así no les molesta, y vamos a pasar a la siguiente hoja. Entonces, para calcular este trabajo, uno tendría que ir sumando trabajo por trabajo. El trabajo que hace el peso, el trabajo que hace cada una. ¿Sí? Ahora, fíjense, les quiero hacer un punto sobre algo, no vamos a hacer toda la cuenta. ¿Sí? Si uno piensa en el trabajo que hace el peso, dijimos que sería la fuerza peso por, perdón,
por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo entre el peso y el desplazamiento. ¿Sí? Ahora, ¿hay desplazamiento en el eje Y? ¿Se mueve hacia arriba y hacia abajo esto? No. No, entonces el trabajo del peso, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Y lo mismo va a ser el trabajo de la normal. ¿Sí? Ahora, si yo, esperen que, vamos a, si yo agarro el celular y lo levanto, ¿sí? Acá el peso en este movimiento sí estaría haciendo trabajo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy desplazando, no sé cuánto, supongamos desde acá hasta acá arriba, 30 centímetros, digamos, por decir algo. Mis dos manos están haciendo fuerza y el peso también está haciendo una fuerza porque el peso sigue existiendo. Entonces el trabajo de la fuerza-peso existiría en este caso, ¿sí? Pero si yo dejo apoyado sobre mi mano y no desplazo el celular, el trabajo de la fuerza-peso acá va a ser 0, porque no hay desplazamiento, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la normal. Entonces fíjese cómo la primera cosa que uno ve es que tener bien claro el concepto de trabajo nos va a simplificar muchísimo las cuentas, ¿sí? Y uno se va a evitar en el parcial o en el final de andar haciendo millones de cuentas, ¿sí? ¿Cómo justifico esto? Porque el desplazamiento es nulo, con una oración, ¿sí? El desplazamiento en la dirección vertical es nulo. Por ende, este producto es 0, ¿sí? Bien, esas cosas que vamos a ir como empezando a trabajar y empezando a dejar en la cabeza. Y lo mismo va a pasar con la normal. ¿Sí? No hay o sea, el peso va para abajo, la normal va para arriba en el tractor, ¿sí? Y no hay desplazamiento. Ninguno de las dos fuerzas, peso y normal, están asociadas a un desplazamiento. Entonces, ya está, esas no hacen trabajo. Bien. Eso como cosa que va a aparecer, ¿sí? Yo acá, van a ver que yo dejé todo esto acá. ¿Por qué dejé todo esto acá? Bueno, un poco justamente para hacer el punto, para el que lee la teórica, para el que no está presente, que todo esto hay que tomarse el trabajo de leerlo del libro. Entonces, para el que mira solamente las transparencias y no va a buscar el libro, dejé todo esto para que lo vuelvan a leer. Yo lo estoy contando, entonces no hace falta que nosotros lo leamos, ¿sí? Bien, veamos qué pasa con la fuerza de fricción. La fuerza de fricción o rozamiento, ¿sí? Acuérdense que vimos que el libro la llamaba fricción, ¿sí? Es en la dirección para allá, ¿sí? Fíjense, el tractor, perdón, el trineo se mueve en esta dirección y la fuerza de rozamiento va para allá. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre el desplazamiento y el rozamiento? Este es el desplazamiento del trineo y esperen, voy a ser coherente con mi código de colores. Esta es la fuerza de rozamiento y creo que este es el mismo color. Este es el desplazamiento del trineo. ¿Cuál es el ángulo entre estos dos? Es 180 grados, ¿sí? Porque uno va para allá. Esperen que me busco otra lapicera. Fíjense, a ver si se ve. La lapicera naranja es el desplazamiento. La lapicera celeste es la fuerza de rozamiento. El ángulo entre ellas es un ángulo llano, son 180 grados, ¿sí? Porque el tractor con el trineo, ¿sí? Imagínense, se mueve hacia allá, ¿sí? Pero la fuerza de rozamiento siempre va para el otro lado, pues se opone
a la dirección en la que yo estoy teniendo ese movimiento relativo, ¿sí? Entonces, el ángulo entre ellas es 180. Entonces, cuando yo quiera hacer la cuenta, me va a quedar que el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser el módulo de la fuerza de rozamiento, que es un dato del problema, por la cantidad desplazada, por el ángulo, el coseno del ángulo. Y el coseno de 180, o sea, el coseno de pi, es -1. ¿Sí? Acuérdense, y eso también siempre se los decimos, cuando uno hace las cuentas, si adentro del coseno voy a poner grados, en la calculadora o en el celular, que muchas veces uno lo usa de calculadora, tiene que decir veg. Si voy a poner pi o pi sobre 2 o lo que sea, o sea, en radianes, en la calculadora tiene que decir rad. Bien. Entonces, y nos falta lo del trineo. El trineo, perdón, nos falta el tractor. El tractor es un poquito más complicado, tal vez. ¿Por qué? Porque el tractor tira para allá. Espera. Y el desplazamiento, que lo había puesto en violetita, ¿no? Es para allá. Es como que ahora estamos teniendo esto. Entonces, una parte del tractor hace un movimiento, ¿sí? Hace una fuerza que va en la misma dirección que el desplazamiento. ¿Sí? Una componente por lo menos va a estar en esta dirección. Bien, entonces, ahí voy a tener que hacer el módulo de la fuerza del tractor por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo. Y el ángulo se los dieron como dato, ya no me acuerdo cuál era, pero estaba, vamos a volver para atrás, 36,9 grados. Entonces uno pone coseno de 36,9 grados en la calculadora y les da, fíjense, 80.000 newtons por metro, o sea, 80.000 joules. Y el libro los pone 80 kJ, kilojoule, ¿sí? Porque kilo es 1000, ¿sí? Entonces acá les da, y esto lo estoy revisando con ustedes, recordarles la unidad, porque muchas de las respuestas del libro que ustedes pueden mirar, porque muchos ejercicios que les ponemos son del libro, están en kilojoules. Bien. Uno puede hacer dos cosas. Calcular el trabajo de esta manera, fuerza por fuerza, y fíjense que está piola hacerlo fuerza por fuerza porque algunas, como no generan desplazamiento, no generan trabajo. Entonces, de 4 cuentas que tenía que hacer, me quedé con 2. O puede agarrar las fuerzas que actúan, calcular la resultante de la fuerza, calcular la dirección de la resultante de la fuerza y hacer esa cuenta. Eso es más trabajoso, pero debería dar lo mismo. Y acá en el libro les muestran cómo da exactamente lo mismo. Ustedes hicieron ya en la práctica algunos otros ejercicios donde tenían el trabajo de la fuerza, donde sumaban muchas fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. Sobre todo al principio y en la guía 0 también tuvieron que hacer suma de vectores. Es más trabajoso y se pierde un poco la esencia de lo que aporta cada fuerza. Así que en general a mí me gusta más el otro método, pero acá tienen los dos, un poco para que justamente los traten de hacer y bueno, y prueben y discutan, y si no, pregunten. Bien. Pero ahora vamos a conceptualizar un poco todo esto. ¿Sí? Entonces, fíjense. Hasta ahora entonces, esperen que miro la hora porque si no se me pasa. Hasta ahora entonces, ¿qué vimos? Vimos la definición de trabajo, vimos cómo el trabajo es una operación matemática que es un producto vectorial, que se puede escribir, o ese producto vectorial se puede hacer de dos maneras, y vimos dos ejemplos, ¿sí? Y lo primero también que uno tiene que ir haciendo como pensando ahora es que el trabajo es algo que hace una fuerza en particular y que nos dimos cuenta que el trabajo puede ser positivo, negativo o cero, ¿sí? Vimos que si la fuerza, ¿sí?, está en la dirección tiene una componente en la dirección del desplazamiento, ese trabajo me va a dar positivo. Si la fuerza tiene una componente opuesta, me va a dar negativo, y si la fuerza es perpendicular
o el objeto no se mueve, lo que va a pasar ahí es que voy a tener, ¿cómo se llama? Trabajo cero, porque no voy a tener desplazamiento en la dirección, en alguna dirección. Bien. Y el trabajo, como ya les dije varias veces, lo realiza una fuerza en particular. Esa fuerza va a ser la que calculemos el trabajo de tal fuerza, el trabajo de tal fuerza. No es el trabajo de un objeto. El trabajo lo ejerce una fuerza sobre un objeto. Bien. Y vimos también las unidades, o sea, vimos tres cosas, ¿sí? Y ahora lo que vamos a tratar de ver es la siguiente parte, que es cómo linkear o cómo juntar la energía cinética, que es de la energía de movimiento, con el trabajo, ¿sí? Y vamos a empezar entonces a armar, a poner como ladrillos que nos van a permitir llegar a conceptos cada vez más complicados, ¿sí? Bien, entonces vamos a asociar o vamos a tratar de pensar cómo podemos juntar esta idea de velocidad y desplazamiento, que están juntas, porque la velocidad es ¿cómo uno llegó a la idea de velocidad? Al principio en cinemática, dijimos que era espacio sobre tiempo, ¿sí? Así que hay algo ahí metido. Bien, les recuerdo siempre que cuando el libro dice rapidez, ¿de qué está hablando? Del módulo de la velocidad, ¿sí? Son sinónimos, ¿sí? Por razones realmente que desconozco cuáles, los libros de física escritos en Argentina, como el Roederer, casi no usa mucho rapidez. Pero en los libros españoles se usa muchísimo. Así que, bueno, es importante que lo vayan internalizando eso. Cuando leo rapidez, es módulo de la velocidad. Entonces veamos tres casos. Tenemos, uno empuja un bloque, ¿sí?, hacia la derecha, ¿sí? Entonces dice, un bloque se desliza hacia la derecha sobre una superficie sin fricción. O sea, ya está moviéndose. Yo ejerzo, ¿sí?, una fuerza. Esa sería una situación. Mi mano ejercería un trabajo, ¿sí? Después vamos a ver vamos a pensar cómo lo calculamos. Entonces, fíjense, el trabajo total efectuado sobre este bloque por las fuerzas aplicadas sobre él sería positivo. Fíjense, la normal ejercería trabajo cero, lo vimos hace un rato. El peso ejercería un trabajo cero, pero mi mano ejercería un trabajo positivo, porque sería en la dirección del desplazamiento, por lo que vimos hace un ratito. Si el bloque se viene moviendo para allá y yo le aplico una fuerza en el otro lado, mi mano ejercería un trabajo negativo, ¿sí? O sea, yo tendería a frenar ese bloque aplicando esa fuerza, ¿sí? Fíjense, si el bloque se viene moviendo y yo le aplico una fuerza neta, lo voy a acelerar, ¿sí? Porque, ¿qué me dice la ley de Newton? Que la suma de fuerzas es igual a masa sobre la aceleración. Si yo tengo una fuerza neta en una dirección, entonces voy a tener un cuerpo que se está acelerando, ¿sí? Si tengo el cuerpo que se mueve en una dirección y yo le ejerzo fuerza en la otra, lo que voy a hacer es frenarlo, ¿sí? Y voy a hacerle trabajo negativo, ¿sí? Y si yo ejerzo fuerza desde arriba a un bloque que se viene moviendo para allá, no le voy a hacer trabajo, ¿sí? No le voy a hacer nada, no voy a poder cambiarle su velocidad, no voy a poder acelerarlo. ¿Por qué? Porque le voy a estar ejerciendo una fuerza en la dirección perpendicular. Y lo que va a pasar es que justamente lo que tienen dibujado acá, fíjense, yo le ejerzo fuerza hacia abajo, el peso ejerce fuerza para abajo, y la normal va a tener que sostenerlos a los dos, a mi mano, que hace fuerza para abajo, y al peso. ¿Qué pasa si yo hago demasiada fuerza, más de la que la superficie pueda soportar? ¿Qué les parece que pasa si yo hago mucha fuerza acá, en este dibujo? Ustedes tienen una mesa con un objeto arriba, están en equilibrio, ¿sí? Fíjense, piensen en esto. Ahora uno empieza a ejercer fuerza desde arriba, ¿sí? Fíjense, yo empiezo a ejercer fuerza así. ¿Qué es lo que va pasando? Mi mano tiene que Va hacer... aumentando la normal, ¿o no? Claro, va a aumentar la normal, ¿sí? Ahora, si yo acá arriba le pongo un camión, ¿qué va a pasar? Y se me va a romper la mano, o sea,
la normal en algún momento es vencida si la fuerza que uno ejerce es muy grande, ¿está bien? Entonces, esto está graficado de esta manera, ¿sí? O sea, la normal es aquella cosa que sostiene, ¿sí? Es una fuerza de superficie, ¿sí? Pero perpendicular a la superficie, y que hace sostener, ¿sí? Si yo tengo el peso más y voy agregando cosas, que ustedes ya hicieron esto, por ejemplo, esos ejercicios que hicieron en la guía de dinámica, en los que tienen una masita y arriba otra. Esos es un ejercicio parecido a este, digamos. Hay una masa sobre la que se ejerce además una fuerza en esa dirección. La normal sostiene a todo, ¿sí? Ahora, sostiene a todo por siempre, no. Si uno aplica una fuerza demasiado grande, la superficie se rompe y el problema pasa a ser otro, ¿sí? Eso digo porque si no parece que estas cosas no tuvieran una relación con la realidad. Entonces, lo que vemos acá es esta conclusión, y acá me gustaría que si hay desplazamiento de una partícula, si el trabajo sobre esa partícula, el trabajo que realiza una fuerza, es positivo, esa partícula se va a acelerar. Si el trabajo es negativo, esa partícula se va a frenar, y si el trabajo es cero, esa partícula se va a mantener con la velocidad que venía, ¿sí? Entonces, si yo sé algo del trabajo realizado sobre un objeto, del trabajo que realiza una fuerza sobre un objeto, puedo inferir algo sobre el movimiento de ese objeto. ¿Se ve lo que les estoy marcando? Estoy marcando que de tener una idea de qué signo, o sea, de qué resultado me da hacer la cuenta del trabajo, puedo concluir o puedo pensar que tengo información sobre la aceleración de un cierto móvil. O sea que fíjense que de una operación que está asociada a desplazamiento y a fuerza, o sea que tiene herramientas de la cinemática y de la dinámica, puedo sacar conclusiones sobre la cinemática. ¿Se ve? Acuérdense que el desplazamiento es un concepto que construimos la primera clase, y fuerza es un concepto que vino a partir de la segunda parte de la materia, de la dinámica, ¿sí? Entonces, mezclando esas cosas, uno tiene la definición de trabajo, y a partir de saber el signo del trabajo, empieza a darse cuenta que eso le puede permitir deducir si un objeto está acelerando o frenando, o su velocidad se mantiene como era. Bien, y eso que vemos de esta forma hay que tratar de establecerlo o dejarlo matemáticamente escrito, ¿sí? Entonces, no me quiero alargar porque si no esta cuenta va a ser infinita. Vamos a meternos en eso después del descanso, ¿sí? Vamos a tratar de justamente asociar una cosa con la otra, ¿sí? Bien, les dejo para el que tenga ganas, una tareita. Vamos a usar esta relación, que es una relación que viene de la cinemática, y yo la cuenta matemática la hice acá, ¿sí? La dejo mientras tomamos el break, para el que quiere la revisa, si no, lo revisan en otro momento, ¿está bien? Porque lo voy a usar y no voy a contar toda la cuenta si no nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, esperen, voy a volver a grabar. Bueno, entonces seguimos con la explicación. Entonces, hasta antes de irnos al break, dijimos, bueno, parece que advertimos que uno puede relacionar el trabajo con algo que está asociado a la cinética, al movimiento, digamos, ¿sí? Entonces queremos ver cómo escribir eso. Queremos ver esta cosa que más o menos intuitivamente dijimos, bueno, si el trabajo es positivo, cómo lo relacionamos con la desaceleración, si el trabajo es negativo, con la aceleración, y viceversa. Queremos tratar de ver si podemos ponerlo en una cuenta, si podemos expresarlo en alguna fórmula, ¿sí? Y entonces para eso vamos a empezar con un caso sencillo, en el sentido de que todo ocurre en una dimensión, ¿sí? Y que es el caso de una partícula que se mueve, ¿sí? ¿Sí? A lo largo del eje X, fíjense, y sobre el cual se aplica una fuerza neta constante, ¿sí? Bien. Entonces,
La aceleración de la partícula es constante y está dada por la segunda ley de Newton. O sea, si yo tengo una partícula y sobre ella la suma de fuerzas es distinta de cero, entonces esa partícula está acelerada. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice la ley de Newton? Me dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Si la suma de fuerzas en la dirección X es distinta de cero y la masa del objeto claramente distinta de cero, la aceleración también. ¿Sí? Bien. Acá esto está expresado explícitamente en la fórmula escrita así: fuerza es igual a la masa por la aceleración en X, pero no hay otra cosa, porque este problema es todo unidimensional. Bien. La rapidez cambia de V1 a V2. ¿Qué quiere decir? La velocidad aumenta de V1 a V2. ¿Por qué? Porque el cuerpo está acelerado, ¿sí? Y la partícula cambia su posición, pasa a estar de X1 a X2. O sea, son todas definiciones que tenemos en este problema. O sea, tenemos una partícula que empieza con una cierta velocidad, hay una suma de fuerzas aplicadas sobre ella, una fuerza neta, y digamos fuerza neta, y ya saquemos de encima la suma de fuerzas, porque tal, no importa cómo se genera, hay una fuerza aplicada sobre ella que provoca que aumente su velocidad y que el cuerpo, obviamente, como ya tenía una velocidad, se va desplazando, y ahora ese desplazamiento lo puedo definir. Y ahora uno puede recordar lo que sabía de cinemática. Y lo que sabía de cinemática es que existe una relación entre la velocidad final, la velocidad inicial y la aceleración. ¿Sí? Y acá, en la cuenta que les mostré, es cómo se genera, cómo está. Ustedes seguramente ya la usaron esta fórmula antes en la práctica, pero les muestro el detalle de dónde sale. Sale de las ecuaciones de la cinemática. Fíjense, esta es la ecuación de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, con aceleración constante, cosa que sabemos que pasa en este caso porque la fuerza que se aplica es constante, o sea que fuerza es igual a la masa por aceleración. Si la fuerza es constante, la masa es constante, la aceleración también. Entonces vale esto, y la velocidad de un cuerpo se puede escribir de esta manera. Estas dos cosas ustedes ya las vieron. De acá uno despeja el tiempo y lo reemplaza en la primera. Y simplemente de hacer esa cuenta, uno llega a esta relación. Fíjese que esta es una relación donde no aparece el tiempo. Es la forma de escribir la ecuación de movimiento, la ecuación de la cinemática, sin que aparezca el tiempo explícitamente. ¿Y el tiempo dónde está metido? En la definición de la velocidad. ¿Sí? Por eso acá les puse ver los detalles de esta cuenta atrás. Y fíjense que acá les dice, esta es usando una ecuación de aceleración constante, la ecuación esta, y fíjense que los manda a leer el capítulo 2, que es el capítulo de cinemática, ¿sí? Por eso la cuenta, el detalle que tiene que ver con la cuenta de cinemática, ¿sí? Pero bueno, para no perdernos en todo el lío este de cuentas, volvamos. Entonces tengo un cuerpo 1 que viene con una cierta velocidad. Le aplico una fuerza constante. Va a cambiar su velocidad, va a aumentar su velocidad porque lo estoy acelerando. Va a tener una nueva velocidad y va a desplazarse. ¿Sí? Yo puedo Perdón, escribir. Sí, sí, perdón que interrumpa. ¿La no, fuerza F se aplica cuando pasa por X1 el objeto? sí, Ah, exactamente. ok. Vos tenés un cuerpo que viene y de repente le empezás a aplicar una fuerza constante. ¿Sí? Genial. Imagínate que Entonces, podría ocurrir, vos tenés un cuerpo que viene y de repente empezás a empujarlo porque querés que vaya más rápido. ¿Sí? Uno puede hacer esto, por ejemplo, en el supermercado, ¿viste? Cuando vos vas a comprar, que la cajera empieza a mover la cinta, el cuerpo puede moverse y vos podés sobre eso aplicarle una fuerza, ¿sí? Y moverlo más, por ejemplo. ¿Sí? Podría pasar al revés, que en lugar de que la fuerza neta aplicada sea en esa dirección, podría tener una fuerza neta aplicada en el otro. Pero bueno, en este caso lo tenemos de esta manera. Da igual para los fines que queremos. Pero sí, el cuerpo ya se viene moviendo y acá le empiezo a aplicar esta fuerza. Sí. Bien, entonces, vuelvo a decir, esta es la situación y esto es lo que yo sé de la cinemática. Fíjense cómo linkeo algo que es del capítulo 2 de cinemática con algo de dinámica. ¿Sí? Entonces,
tenemos una forma de expresar la aceleración del cuerpo en términos de la velocidad del cuerpo, la velocidad en un instante final, digamos, en una posición final, y la velocidad en una posición inicial, y la distancia recorrida, justamente, ese es esto, es la resta entre la posición final y la posición inicial. O sea que yo conozco la aceleración, de alguna manera me construyo ese dato, ¿sí? Si yo multiplico esto por m por a, ¿qué voy a tener? La fuerza, porque masa por aceleración es la suma de fuerzas, y dijimos que toda la suma de fuerzas era igual a esta fuerza neta que estoy aplicando. Entonces, fuerza es igual a masa por adhesión, es igual a masa por esto, ¿sí? Y si yo distribuyo, fíjense, esto lo voy a escribir, esperen que me busco la tableta. Fíjense cómo llego de acá a acá. Fíjense de acá. Paso esta S multiplicando. Entonces les queda F por S es igual a M sobre 2 por B2 cuadrado menos B1 cuadrado. ¿Se ve lo que hice? Esta S que estaba acá, la pasé multiplicando. Y después lo que hago es distribuyo. Entonces, F por S me queda 1/2 de M por B2 cuadrado menos 1/2 de M por B1 cuadrado. ¿Sí? Esto, ¿qué es en la dirección X? Este es el trabajo, ¿sí? Porque es fuerza por la distancia recorrida por el coseno del ángulo, pero el coseno entre la distancia y la fuerza es 0. Entonces, este es el trabajo. Esto es, en realidad, F por S por el coseno de 0. Esta parte. ¿Sí? Y esto es algo nuevo. ¿Sí? Pero que tiene unidades de qué cosa? Tiene unidades de Joule también. Porque esto es Newton por metro, esto tiene que ser Newton por metro, de alguna manera. ¿Sí? Fíjense. F por S tiene ¿qué unidades? Dijimos. Newton por metro. ¿Y el Newton qué es? Kilogramos, perdón, por metro sobre segundos cuadrados por metros. O sea que esto es metros cuadrados por kilogramos sobre segundos cuadrados. Si uno hace la cuenta, esto les queda unidades de masa, que es kilogramos, por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. O sea, esto también tiene unidades de Joule, lo cual es correcto, porque si no, no podría ser una igualdad. Y a esta cosa, a 1/2 de la masa por la velocidad, es lo que vamos a definir como la energía cinética de un cuerpo. ¿Sí? Vamos a guardar esto. Bueno, esta es la cuenta. Entonces, la energía cinética la vamos a definir como, y se va a usar K de kinetics. También pueden ver que se usan otros nombres, pueden usar T. Es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, lo que vemos, ¿sí? Bueno, lo vuelvo a poner acá. Llegamos a esta conclusión. F por S es 1/2 de M B2 al cuadrado menos 1/2 M B1 al cuadrado. Y les dije que 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado era la energía cinética. Entonces, lo que vemos es que el trabajo nos queda igual a la energía cinética final, esta es la situación final, menos la energía cinética inicial. Entonces, llegamos a esta conclusión, que es el teorema de trabajo y energía. El trabajo realizado por la fuerza neta sobre la partícula, ¿sobre qué partícula? Esta de masa m, es igual al cambio o a la variación de energía cinética de la partícula. Y este es el teorema. Entonces, fíjense, si yo conozco el trabajo realizado, puedo tener información sobre la cinética del movimiento. ¿Sí? Fíjense que antes, si yo quería tener información sobre la cinética del movimiento,
tenía que calcularme todas las leyes de Newton, calcularme la aceleración, después la aceleración integrarla para tener la velocidad y después integrarla para obtener la posición. Acá me dicen, si vos tenés las fuerzas y te calculás el trabajo, que es una cuenta más fácil que la suma de la ley de Newton, porque es una cuenta algebraica entre números, tenés una idea de cómo es la variación de energía cinética, es decir, tenés una relación con la cinética del movimiento, ¿sí? Este teorema es súper importante y vamos a volver. De hecho, esto lo tomo en el final muchas veces. ¿Qué significa y de dónde sale el teorema del trabajo y la energía? Entonces, repitámoslo porque nunca está de más. Nos dice que el trabajo efectuado por la fuerza neta, ¿sí? Y este neta es muy importante porque ¿a qué se refiere cuando dice la fuerza neta? Esto es la suma de fuerzas sobre una partícula. ¿Sí? O sea que si yo tengo varias fuerzas, tengo que sumarlas todas y el trabajo total, el trabajo que haga la suma de todas esas fuerzas, va a ser igual a la variación de energía cinética. Es decir, a la energía cinética final que alcanza ese móvil menos la energía cinética inicial. Y este delta es eso. Que esto ya lo vimos, que esto era final menos inicial en el significado de esta, ¿cómo se llama? De este simbolito, ¿sí? Lo habíamos visto con, no sé, delta X era X final menos X inicial. Bueno, esto es lo mismo. Cuando yo diga delta K, voy a estar pensando en K final menos K inicial, ¿sí? Y acá final e inicial se llamaron 1 y 2 para seguir con los datos que les venían del problema, pero no hay nada más que eso. Bien. Esto entonces es una transparencia súper importante. ¿Cómo llegamos a ella? Pensando que hay una relación entre la fuerza y la entre la fuerza y la velocidad. ¿Cuál fue el elemento clave para hacer esta deducción? Saber escribir la aceleración de un cuerpo en términos de su velocidad y su desplazamiento. ¿Dónde está esa información? En las ecuaciones de MRV, ¿sí? Y por eso tiene la cuenta escrita en papel que la hice anoche y le saqué una foto y la agregué acá. Bien. Y ahora vamos a ver lo último para el día de hoy, que es, fíjense, hasta ahora gran parte de lo que hicimos toda la clase fue definir trabajo y hacer ejemplos de cómo se calculan trabajo, ¿sí? Y calculábamos el trabajo de una fuerza, el trabajo de varias fuerzas que concurren sobre un objeto, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de calcular el trabajo de una fuerza variable, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno tiene fuerzas que varían en el tiempo? Que es algo que puede ser bastante común, ¿sí? Bien. Entonces, como siempre, para simplificar y además para honrar el tipo de física que vemos en esta materia, casi todas las cosas se mueven en una dimensión o a lo sumo en dos. Entonces vamos a plantear el trabajo de una fuerza, ¿sí? Que varía, pero en la dirección eje, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos resulta más sencillo. La realidad es que estas cuentas que vamos a hacer, yo no voy a hacer todo el detalle de la cuenta, voy a mostrarles a ustedes la inspiración y a dónde van estas cuentas nada más. Uno podría hacerlas vectorialmente, ¿sí? Lo que pasa es que hacer sumas vectoriales, que después se transforman en integrales, tiene su dificultad y es algo que ustedes no ven en la carrera. Entonces lo vamos a plantear en una dimensión porque el concepto igual está contenido ahí, entonces no hay que desesperar. Entonces tenemos una partícula que se mueve desde una posición 1 a una posición 2, ¿sí? Y fíjense, la diferencia es que la fuerza va cambiando, ¿sí? O sea, desde que el cuerpo está en la posición 1 hasta que el cuerpo está en la posición 2, la fuerza no es constante. Fíjense que en el ejemplo anterior, la longitud de la flechita era la misma, ¿sí? Entonces, uno puede decir, bueno, si yo conociera cómo es la función
de cambio de la fuerza esta, diría, en la posición 1 la fuerza tiene un valor, en la posición 2 la fuerza tiene otro, y después tendrá una fórmula, será una función, que fíjese que la pensamos como una función continua. ¿Por qué la pensamos como una función continua? Porque eso nos soluciona la vida, ¿sí? Uno podría pensar que de acá a acá tiene una función que es no continua, pero hacer esos análisis matemáticos devienen mucho más complicados. Entonces uno hace la hipótesis de que la fuerza varía en forma continua, ¿sí? Y en este caso, para ser coherente con este dibujo en que la flecha se agranda, la fuerza es creciente. Pero el problema podría ser el mismo si yo empecé con una fuerza que tiene un módulo grande y su módulo se va achicando. ¿Se ve? Bien. Entonces, el trabajo, ¿sí?, de esta fuerza grande, yo lo podría dividir en el trabajo de fuerzas pequeñitas, pensado de esta manera. Yo me puedo construir el área bajo esta curva como el área de un montón de rectangulitos, ¿sí? Y puedo hacer la hipótesis que en este rectangulito, durante esta distancia pequeña, la fuerza es constante. Fíjese que eso, otra vez estoy haciendo una hipótesis que no estoy diciendo, que es que todo esto es infinitesimalmente pequeño. Acá yo le dibujé macro, está dibujado macro para que se vea. Pero en realidad, cuando uno hace la hipótesis de que esto es muy pequeño, lo que uno tiene es esto, que es algo que uno, si alguno se da maña para programar, si yo tengo la función así y hago un rectangulito muy chiquito abajo, realmente la función y el rectángulo se van a pegar acá, ¿sí? Acá está sobreexagerado que uno hace esto. ¿Sí? Que uno está diciendo, bueno, me pongo, o mejor dicho, que hago esto. ¿Sí? Esto es algo, no sé si ustedes cursaron, alguno de ustedes cursó cálculo. Esto es una estrategia que uno ve matemáticamente y computacionalmente se hace en cálculo numérico. Pero en realidad, esencialmente lo que estamos haciendo es, tengo una curva que no conozco y aproximo cada cachito de la curva por una recta. Entonces, el área bajo la curva va a ser el área de cada rectangulito. Claro, calcular áreas de rectángulos es muy fácil, ¿sí? Es exactamente eso. Y si yo supongo que durante toda esta longitud la fuerza es constante, es fácil calcular ese trabajo, porque el trabajo va a ser fuerza por distancia. Y fíjense que ni me pongo acá a escribir el coseno del ángulo, porque la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección, o sea que este ángulo es 0. Entonces, cuando hago esta cuenta, acá estoy poniendo el módulo de f por el módulo de delta xa por el coseno del ángulo entre f y xa. Miren que acá aparece un 0. ¿Sí? Pero, como están en la misma dirección, ese ángulo es 0, no lo escriben. ¿Sí? Esto es algo que remarco porque cuando uno vuelve a leer el libro o vuelve a mirar la práctica, vuelve a mirar las transparencias sin pensar en eso, dice, pero ¿y qué pasó con el coseno del ángulo? En realidad coseno vale 1, entonces ya no lo escribo. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar estos dibujos. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza durante el desplazamiento va a ser la suma de cada uno de estos trabajitos. ¿Que de dónde surgen? Surgen de pensar que durante ese espacio de tiempo, valga la mezcla entre tiempo y espacio, pero mientras el cuerpo se mueve una distancia x chiquitita, la fuerza esa es constante. Más el movimiento del siguiente y así, y así, y así. Y esta fuerza, este trabajo es una sumatoria de tantos pedazos en cuanto yo divida esto. Si yo quiero que sea más preciso, voy a tener que hacer infinitos, por eso está escrito de esta manera. Voy a tener que hacer algo que realmente sea muy preciso. Ahora, entonces, uno se convence de que uno podría calcular el trabajo aunque
no conozca esta función. ¿Cómo? Haciendo una aproximación. Esto es lo que nos cuenta esta... Esperen que tengo una pregunta. Y ahí en la ecuación no se pone el coseno porque es 1, me pregunta alguien acá. Sí, acá directamente, Ángeles, creo, si entiendo bien tu pregunta, o sea, la fórmula correcta de esto sería módulo de f a x por delta xa por el coseno del ángulo entre f y xa, delta xa. Este ángulo es 0, porque van para el mismo lado. Y el coseno de 0 es 1. Entonces, por eso no lo escribo. ¿Está bien? Esa es la pregunta, Ángeles. Sí, y lo mismo pasa con todos, porque en todos pasa que la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección, son paralelos. ¿Está bien? Entonces, como son paralelos, el ángulo entre ellas es 0, el coseno de 0 es 1. Sí. Bien. Esperen que me perdí acá. Tengo que borrar. Bien. Entonces, uno se convence de esto, de que el trabajo podría uno dividirlo en un montón de trabajitos, por decirlo de una forma coloquial. Y acá uno recuerda algo que vio en análisis, que es que justamente esta suma, ¿sí? Acá hay que hacer el link con análisis, que esta suma de f por delta xa más f por delta xb más f por delta xc y así, es una integral, o sea que sumar abajo de la curva muchos rectangulitos es lo mismo que integrar, ¿sí? Y calcular el área bajo la curva, ¿sí? De hecho, cuando ustedes en análisis, si ustedes miran sus clases del CBC, ven cómo llegaron al concepto de integral, al concepto de integral uno llega pensando en cómo calcular el área bajo la curva y cómo pasar de una suma de triángulos o rectángulos, o sea, cosas que uno conoce de la primaria, cómo lo expresa uno en forma de integral. Entonces, el trabajo, ¿sí?, realizado por una fuerza variable se puede escribir como la integral entre los dos desplazamientos, o sea, la posición final y la posición final, de la fuerza por el diferencial x. Esto si la fuerza está en la dirección del desplazamiento, ¿sí? Fíjense que acá estamos conteniendo esa información, ¿sí? Entonces, el trabajo es el área bajo la curva siempre y cuando de una fuerza, siempre y cuando la fuerza y el desplazamiento estén en la misma dirección, sean paralelos o antiparalelos, ¿sí? Bien. En el caso de que la fuerza es constante, vamos a volver al trabajo, a la definición inicial, porque fíjense, si la fuerza es constante, ¿sí? Ustedes esto lo vieron también antes y lo practicaron en la guía. Si uno tiene la integral de una fuerza, supongo, la integral de algo que es 3 por x cuadrado, ¿cuánto vale la integral de esto? Esto se hace así, ¿no? X al cubo. Sacamos el 3 afuera y buscamos en la tabla de integrales esto, o buscamos en Wikipedia, donde sea que busquen, que tengan ustedes, y les queda esto. ¿Y esta constante dónde sale? Y porque yo cuando derivo tengo que volver a lo que tengo acá adentro. Y vimos que si teníamos límites de integración, no sé, entonces ya no poníamos esta C, sino que aplicábamos la regla de Barrow. Esto ustedes lo vieron en el CBC, lo vieron por ahí los que hicieron análisis, y lo repasamos en la guía 0, y yo les puse un link a una página mexicana donde estas cosas se explican y hay ejercicios autocorregidos, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, bueno, un poco esto
nada, esto es simplemente para repasar. Digo, uno sabe que cuando uno tiene que integrar una función por una constante, la constante sale afuera de la integral. Entonces, si la fuerza fuera constante, como los ejemplos que hicimos hace un ratito, la fuerza saldría fuera de la integral y uno tendría que integrar esto. Y la integral de x, y por eso es que me tomé el trabajo de anotarlo antes, la integral de diferencial x, ¿cuánto vale? Vale x, entre x1 y x2. Y entonces esto les va a quedar fx por x2 menos x1. Acá aplicamos Barrow. En realidad, si uno quiere, uno lo haría así, si uno estuviera en matemática del CBC. Se ve, integré esto. ¿Cómo integré esto? Busquen la tabla de integrales. La integral de diferencial x es x, o sea, ¿qué función derivada da 1? La función x. Esta f aparece multiplicada y después apliqué Barrow, ¿sí? Acá lo que apareció es Barrow, ¿sí? Y esta cosa, la posición final menos la posición inicial, no es otra cosa que el desplazamiento. O sea que el trabajo se escribe como fuerza por desplazamiento. Volvemos, digamos, a pesar de tener esta definición tan alambicada en la que aparece una integral, volvemos a recuperar, si la función es constante, la definición inicial de trabajo como fuerza por desplazamiento. Como estoy en la misma dirección del desplazamiento, el coseno desapareció. Bien. Entonces, moraleja de esto, tener la tabla de integrales a mano el día del parcial, primera cosa, porque puede ser necesaria, ¿sí? Y segunda cosa, aprender a sacar información rápido de la tabla, ¿sí? O sea que no, creo que en la guía 0 les pusimos una pequeña tabla también. Bien, entonces, fíjense cómo el área, además, bajo la curva, quiero retomar lo que les dije antes. Esperen. Fíjense que acá puse 2 veces la misma transparencia, ¿sí? Un poco puede ser despiste, pero no es el caso. Fíjense, revuelvo sobre la idea de que además la integral es el área bajo la curva. ¿Y cuánto vale el área de este cuadradito si la fuerza es constante? Base por altura. La altura es F y la base es S. Entonces les queda base por altura. Si es la misma idea. Esta es la idea haciendo la cuenta sabiendo integrales y esta es la misma sabiendo geometría, por decirlo de una manera. No me acuerdo cómo se integra, pero me acuerdo cómo es el área de un rectángulo o de un cuadrado y lo calculo de esa manera. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Esto por qué se los doy de esta manera? Se los doy para volver sobre la idea de que integrar es calcular el área bajo una curva. Así es como para reforzar ese concepto. Bien. Pero en realidad todo esto era para llegar a este lugar, que es tratar de ver qué pasa con el trabajo realizado por una fuerza que es súper importante para nosotros y a la que le dedicamos 2 clases la semana pasada entera, que es la fuerza elástica, ¿sí? O sea, uno puede complicarse la vida tanto como quiera haciendo este tipo de integrales si tiene fuerzas variables, pero la realidad es que a los fines de los modelos físicos, las fuerzas más importantes son las fuerzas restitutivas. ¿Por qué? Porque aparecen en un montón de fenómenos tales cuales les mostré. Uno puede pensar que la atracción entre átomos de una molécula se da de manera tal que se puede explicar con una fuerza elástica. Entonces, realmente, poder traducir la importancia de la fuerza elástica al trabajo y a la energía, que es algo que vamos a ver la vez que viene, es súper importante. Entonces, por eso vamos a hacer ahora esta cuenta. Y por eso nos vamos a dedicar a ver esto, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros vimos que la fuerza elástica era proporcional al desplazamiento, ¿sí? Y que si uno elegía correctamente el sistema de referencia, ¿se acuerdan que nos dedicamos la vez pasada a ver que uno podía poner el sistema de referencia en el
pensar que el sistema estaba puesto en la longitud natural del resorte o ponerlo en cualquier otro lugar, y que eso simplemente lo único que nos hacía era agregar una constante, ¿sí? Revisen eso después de la vez pasada, porque es súper importante. Entonces uno dice, bueno, si yo me tomo el origen de coordenadas en el lugar en el cual el resorte está en equilibrio, que si es horizontal es lo mismo que la longitud natural, me queda muy fácil, porque la fuerza es K por X, ¿sí? Es proporcional, ¿sí? A K por X. Entonces, dicho de otra manera, la fuerza que yo tengo que hacer, yo, con mi mano, para estirar el resorte, va a ser K por X, porque se va a oponer a la que va a ser el resorte, que va a ser menos K por X, ¿se acuerdan? Repito esto, y lo escribí acá explícitamente. La fuerza que yo tengo que hacer, la requerida para estirar un resorte, es igual, pero opuesta a la que hace él cuando lo estiro. ¿Sí? Acuérdense lo que vimos la vez pasada. Yo estiro un resorte, y el resorte, ¿qué quiere hacer? Hace fuerza para el otro lado. Yo comprimo el resorte y el resorte hace fuerza para estirarse. ¿Sí? Bien. Entonces, esto no es casual que esté escrito acá, es para que se entienda. Esta fuerza que hace esta manito para estirar el resorte es K por X. Y la fuerza que hace el resorte es para el otro lado. ¿Sí? Bien. Entonces veamos esto. Si quiero estirar el resorte, yo tengo que hacer trabajo sobre el resorte. ¿Sí? Bien. Entonces, el resorte está fijo de un lado y lo empezamos a tirar. El trabajo que se realiza para estirar el resorte va a ser fuerza F por X diferencial X desde la posición inicial, que era 0, hasta X, que será la posición final. Fíjense que acá, esto a veces nosotros lo usamos un montón los físicos y puede ser confuso. Fíjense que acá hay un pequeño detalle que el tipo pone la X mayúscula. ¿Por qué? Porque quiero decir que esta sería una X final cualquiera. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cómo va a ser el trabajo? Y bueno, hay que integrar esto. ¿Sí? Entonces hay que hacer la integral de K por X diferencial X. Y esto es lo mismo que K por X diferencial X. La integral de X es X cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y si ahora yo le pongo límites de integración entre 0 y 10.000, pero bueno, como no sé si es 10.000, le pongo 0 y X grande, me queda aplicar Barrow. Se va a quedar 1/2 de K por X cuadrado menos 1/2 de K por 0 al cuadrado. Y esto se va. Y les queda esto. El trabajo, ¿sí?, realizado por la fuerza para estirar el resorte. Esperen que lo grabo. ¿Está bien? Y ahora, este es el mismo resultado que antes. Y ahora tratemos de pensarlo otra vez en términos del área bajo la curva. ¿Sí? La fuerza esa es lineal. Entonces su gráfico es de esta manera. El área bajo la curva de un triángulo, ¿cómo se escribe? El área esta, Altura dividido 2. claro, base por altura dividido 2. Base por altura dividido 2. La base vale X, la altura vale K por X, porque esta función es K por X dividido 2. ¿Sí? O sea que vemos también de esa manera se escribe. Si no estuviéramos empezando en 0 y estuviéramos empezando en X1, llegar hasta X2, bueno, se complicaría un poquito más, pero porque habría que aplicar Barrow, fíjense, esto les quedaría K por X entre X1 y X2. Y bueno, esto les quedaría 1/2 de K por X2 al cuadrado, acá me trae el cuadrado, menos 1/2 de K por X1 al cuadrado. ¿Sí? Pero fíjense que sería gráficamente, es lo mismo.
¿sí? Es como si en lugar de estirar desde x0 hasta x1, yo quiero ahora estirar desde x1 hasta x2. Y bueno, esta área. Y esta área va a ser, fíjense, el área bajo esta curva se escribe como el área del triángulo más el área del rectángulo. Esta área, ¿sí?, es base por altura y esta es base por altura sobre 2, y si uno lo escribe explícitamente llega a lo mismo que esto, ¿sí? Pero este cálculo, el cálculo de el área bajo la curva, es en realidad la forma particular para este caso, o sea, es la forma general que se escribe en una integral. Vuelvo a decirlo porque me parece que quedó confuso. Una integral es la forma general de escribir el área bajo la curva. ¿Sí? Cuando uno piensa en matemática y dice, bueno, tengo la integral de una función entre tal punto y tal punto del eje X, pero también puede ser en más dimensiones, pero para nuestra unidimensionalidad es así. Esa integral entre dos valores de X es igual al área bajo la curva de esa función hasta el eje X. ¿Sí? Y esa cuenta puede ser más o menos complicada de hacer. Para los casos de fuerza constante y de fuerza lineal, que es la fuerza elástica, o que es una forma de escribir, digamos, que conocemos para escribir la fuerza elástica en la aproximación lineal, es muy fácil ver esa relación entre área bajo la curva e integral. ¿Y por qué remarco esto? Porque hay algunos de ustedes que por ahí me digan, yo la verdad de integrales me acuerdo re poco, o que diga, yo aprobé esto, pero la parte de integrales nunca la terminé de saber bien. Bueno, fíjense cómo si uno igual la parte de integrales lo confunde, para estas fuerzas que estamos viendo nosotros, alcanza con tener bien claros los contenidos geométricos, para saber cuánto vale el área de un triángulo y el área de un rectángulo, ¿sí? Por eso lo marco de esta manera. Bueno, y entonces ahora quiero volver, para cerrar ya. Esperen que voy a dejar de compartir. Para empezar de vuelta me parece que va a ser más fácil. No, esperen, que acá hice lío. Entonces quiero que volvamos, para cerrar la clase, al principio. Esperen que... no. ¿Se ve lo que estoy mostrando? Sí, sí se ve. Bien. Entonces, quiero que volvamos a revisar esto. Empezamos la clase hablando de que esta era una forma de escribir energía y dijimos que era lo único que conocíamos y nada más. Y yo dije, bueno, pero esto simplemente va a pasar a tener un valor anecdótico para nosotros, para lo que vamos a trabajar en esta clase. Y entonces lo que vimos hoy y lo que me gustaría que revisen, que haya quedado claro, y si no pregunten para la clase que viene, es ¿qué significa que una fuerza ejerza un trabajo sobre un cuerpo y cómo lo calculamos? ¿Sí? El cómo es muy importante acá, ¿sí? Porque es parte de la materia el hacer cálculos, como siempre les decimos. El cómo, hoy nos dedicamos mucho a ver el cómo, ¿sí? Vimos la definición de energía cinética, ¿sí? Y vimos, de acá llegamos hasta acá, que es la parte más importante. Vimos justamente el teorema de trabajo y energía. Y vimos entonces cómo el trabajo se escribe como la variación de energía cinética. Y lo que nos va a faltar, que vamos a ver la clase que viene, hoy no era el objetivo, ¿sí?, es ver cómo aparecen estas cosas, cómo se usan para resolver problemas de mecánica, ¿sí?, problemas más complicados, ¿sí? Y vamos a poder meternos un poco más en ese tema. Y para terminar lo que vimos hoy, la forma de resolver problemas de mecánica va a ser lo que nos va a ocupar en las siguientes clases y ustedes también los va a ocupar en las clases prácticas que van a empezar a tener a partir de la vez que viene. O sea, esto hoy apenas lo hicimos muy, muy por arriba.
Y la parte final de la clase de hoy vimos cómo usar la relación entre trabajo y cambio de energía cinética cuando uno tiene fuerzas que no son constantes y el cuerpo sigue una trayectoria curva. Y de esto vimos, dicho de otra manera, la expresión más, si quieren, una fórmula más general del trabajo, asociada a la integral de la fuerza entre dos valores. ¿Sí? Esto sería, solamente lo vimos en el caso de fuerzas que se aplican en la misma dirección en la que el movimiento se produce. Si las fuerzas se producen, si tenemos una cosa más compleja, estas integrales se traducirían en integrales más complejas y eso no lo vamos a ver expresado de esa manera en la materia, ¿sí? Pero lo que me interesa ver al final, y para eso les preparé esto para hoy, es que revisen que pasamos por estos 4 ítems, ¿sí? Entonces, uno, cuando termina de leer la materia o termina de ver ¿cómo se llama? La clase, tiene que tener claro que en su cuaderno le haya quedado, por decirlo de alguna manera, las respuestas a estas 4 cuestiones. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Que estas 4 cuestiones se hayan quedado claras, escritas en algún lado. Escritas en algún lado o escritas en su cabeza. Cada uno sabe si necesita escribir en papel o con tenerlo claro en la cabeza alcanza. Pero estas 4 cosas tienen que estar, porque sobre estas 4 cosas vamos a seguir construyendo la clase que viene. ¿Está bien? Entonces, por eso es que esta vez me dediqué a ir y volver sobre esta primera transparencia. ¿Está bien? Bueno, con esto ya los dejo porque esto fue un montonazo hoy, un montón de conceptos y un montón de cosas nuevas. Así que dejo de compartir y dejo de grabar.